Perspectivas y pensamientos en la literatura peruana durante la segunda mitad del siglo XX. La literatura es reflejo de una sociedad. Esta se construye a base de vivencias del autor y el ambiente que lo rodea. Así nos brinda fragmentos de lo que un día fue su historia. En esta oportunidad analizaremos la perspectiva de Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce en tan entrañables obras. Los gallinazos sin plumas del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Este relato, publicado en 1955, es uno de los más conocidos del autor y pertenece al movimiento del realismo urbano. En él, Ribeiro muestra la dura realidad que vivían muchas personas pobres en Lima durante la primera mitad del siglo XX. En esa época, Lima crecía desordenadamente. Muchas familias llegaron del interior del país buscando oportunidades, pero lo que encontraron fue pobreza, desigualdad y trabajos informales. Los basurales, los callejones y la marginalidad eran parte del paisaje urbano. Ese ambiente influenció fuertemente a Ribeiro, quien retrató sin adornos la miseria y la injusticia social. Análisis desde la perspectiva de Ribeiro hace una fuerte crítica a la explotación infantil, la indiferencia social y la deshumanización causada por la pobreza. A través de los personajes, muestra cómo la miseria no solo destruye el cuerpo, sino también la dignidad y los vínculos familiares. El verdadero animal no es el cerdo ni los gallinazos, es Dos Santos, quien representa la crueldad del poder y del egoísmo. En conclusión, Los gallinazos sin plumas es un cuento que denuncia la desigualdad social y obliga al lector a reflexionar sobre la injusticia y la pérdida de humanidad. Ribeiro nos recuerda que la pobreza no debería convertir a nadie en invisible ni en herramienta de otros. La ciudad y los perros, una de las obras más importantes del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Publicada en 1963, esta novela forma parte del llamado boom latinoamericano y se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado. A través de ese escenario, el autor muestra un retrato crítico del Perú de los años 50 y 60. Un país marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la pérdida de valores humanos. Una de las citas más representativas de la obra dice: el colegio era un pequeño mundo, con sus propias leyes, su jerarquía y su violencia. Con esta frase, Vargas Llosa refleja cómo el colegio simboliza el Estado peruano de la época, autoritario, jerárquico y represivo. Durante esos años el país estaba dominado por gobiernos militares o con una fuerte influencia castrense, y eso se ve reflejado en la novela. El abuso de poder y la falta de libertad dentro del colegio son una metáfora de lo que sucedía también fuera de él, en la sociedad peruana. Otra cita significativa es: el poeta venía de Miraflores, los demás lo miraban como si fuera de otro mundo. Esta expresión muestra claramente la división de clases sociales. Mientras algunos cadetes provenían de familias acomodadas, otros eran de origen humilde. Esa diferencia de clases provocaba discriminación y desigualdad, algo que Vargas Llosa denuncia al mostrar cómo la educación militar intentaba igualarlos a la fuerza, sin eliminar realmente las injusticias sociales que los separaban. En conclusión, La ciudad y los perros no solo narra la vida dura de un colegio militar, sino que también expone los problemas profundos del Perú en su tiempo: el autoritarismo, la corrupción y la desigualdad. Con esta obra, Mario Vargas Llosa nos invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder y violencia pueden reproducirse en toda una sociedad si no son cuestionadas. Un mundo para Julius, escrita entre el 67 y 69 por Alfredo Bryce Echenique en Europa, coincidiendo con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Bryce creció en medio de la alta clase limeña. Algunos dicen que parte de su vida está reflejada en la obra. Tiene mucho que ver con el post-boom del 50, dándoles un nuevo enfoque, el cual sería la visión de la sociedad desde el punto de vista de los personajes. Lo novedoso de su libro es que contrasta la mirada inocente y sensible de un niño de clase alta respecto a la sociedad fragmentada que le rodea. La obra se centra en la vida de la alta clase en los años 50, periodo de fuertes migraciones. La servidumbre está conformada por migrantes de la sierra y la selva. La obra empieza con Julius, un niño de la familia acomodada y que le fascina la vida de servidumbre. Cita 1. Realmente no sé para qué les hemos puesto esos nombres tan lindos, decía. Si los oyeras decir Cintita en vez de Cintia y Julito en vez de Julius, ¡qué horror! Se puede entender la clara influencia extranjera en las clases alta con solo escuchar los nombres, además de la discriminación que estaba presente en los hogares donde trabajaban estos migrantes. Cita 2. Ahora
En una barriada les da por eso, por lo del terrenito, y tienen que irse más temprano. Es un fastidio. Se unen a las crecientes barriadas y que tenían trabajadores que vivían por ahí, y que debido a esto quedaba lejos de su trabajo y deberían regresar temprano. En esta obra también se relatan las huelgas por parte de sectores populares, un cambio que venía sucediendo debido a los partidos que surgían en las anteriores épocas. El más claro ejemplo sería el APRA, con el cual Alfredo tuvo un poco de contacto. También el humor es usado como forma de crítica social, además de que la discriminación no solo se da de la clase alta a la clase baja, sino también entre mismas clases, destacando que siempre existirá un marginado en un grupo. Hay ciertas actitudes de la clase privilegiada. Hay uno frente a sus empleados que consideran que son pertenencia y que valoran por sus funciones. Frente a la educación de sus hijos, se critica la excesiva premiación a sus hijos por cualquier esfuerzo y la importancia que se le da a la educación clerical como guía para su vida. Esta práctica se lleva desde la llegada de los españoles, que trajeron consigo la religión católica, lo cual replicaron las élites. La simulación. Aparentan actitudes para quedar bien. Eso suele suceder bastante en la clase alta, pero también suele pasar en la clase baja, para resaltar entre los suyos. En conclusión, esta obra nos sirve para entender las dificultades y cambios que se vivían a mediados del siglo XX y cómo afectan a cada sector social, con una mirada infantil que se corrompe al final de la obra. A lo largo de este trayecto hemos recorrido una travesía, viendo diferentes autores que nos mostraban sus distintas perspectivas acerca de sus tiempos en el Perú y su historia. Los invitamos, si es que desean más información, leer estos libros, que no tienen pierde y son tan especiales. Con nosotros ha sido hasta aquí, ha sido un placer acompañarlos durante este recorrido. Hasta luego.